Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. Hacienda queda a 0.1 puntos del PIB de meta para el déficit fiscal. Refinerías producen más gasolina en 2025, pero aún están lejos de la autosuficiencia, y Trump dice que pidió dejar de enviar petróleo a Cuba, aunque Sheinbaum lo rechaza. Es lunes 2 de febrero, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Luz Helena Marcos, reportera de Economía en Expansión. Luz, podríamos estar descansando en este primer puente del año, pero creo que estamos castigados, ni modo, a dar las noticias. Así es, Alberto. Estoy muy contenta de, por lo menos, el primer podcast de febrero tenerlo aquí, en Expansión Daily. Y antes de empezar con la información del día, les queremos contar que en el episodio de esta semana en Modo Smart se habló de dos temas súper importantes: la inteligencia artificial que está detrás de las deportaciones de migrantes en Estados Unidos y el negocio del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, que por cuarto año consecutivo será patrocinado por Apple. Les dejamos la liga en la descripción de este daily. Y ahora sí, Luz, vámonos con los temas de la agenda y nos arrancamos con finanzas públicas porque Hacienda ya entregó los números y aunque se quedó muy cerca de su objetivo, el déficit sigue siendo un tema que vale la pena poner sobre la mesa. A ver, Luz, Hacienda se quedó muy cerquita del objetivo, ligeramente arriba. ¿Son buenas noticias? ¿No son buenas noticias? ¿Qué pasó ahí, Luz? Así es, Beto, y es que, Hacienda había establecido para el 2025 que el déficit sería de 4.3% y, cerramos el año en 4.4%. Esto fue el equivalente a 1.55 billones de pesos. Como bien dices, quedaron muy cerca del objetivo y el secretario de Hacienda en una conferencia de prensa dijo que esto se logró porque la dependencia o el gobierno fue más precavido con el gasto, calibraron la convergencia hacia un nivel más compatible con niveles de empleo y de crecimiento económico, además de haber llevado a rajatabla los objetivos del déficit de crecimiento. A ver, vamos a explicar un poquito qué es este tema del déficit y por qué nos debería interesar a nosotros como mexicanos. Es muy simple y es aritmética de lo más sencillo. Hay tres indicadores clave en las finanzas públicas que son ingresos, los ingresos que genera la federación, gastos, lo que desembolsa el gobierno, y un tercer factor importante dentro de las finanzas es la deuda. ¿Qué es lo que sucede? Lo que se está buscando es que haya un balance fiscal, es decir, que lo que obtiene de ingresos el gobierno sea el equivalente a lo que gasta. Bueno, lo que sucedió en 2025 es que los ingresos fueron inferiores respecto a lo que gastó, es decir, se obtuvo una cierta cantidad de recursos, pero se gastó más. Ese diferencial es el déficit. ¿Y cómo se compensa el déficit? Bueno, pues el gobierno normalmente subsana esa diferencia con deuda. ¿Por qué, hay un tema de que nos preocupa, nos interesa que haya un balance? Porque lo ideal sería que el gobierno gaste en función de lo que genera de ingresos. Todavía se está quedando por debajo de eso porque el gobierno tiene muchos compromisos en temas de gasto, no solamente por los programas sociales, también tiene compromisos por temas financieros. El asunto es que, Luz, le está costando trabajo al gobierno alcanzar ese balance fiscal porque de alguna manera se descompuso la disciplina en el último tramo del gobierno de López Obrador, pues por todos los compromisos, estas grandes obras públicas que se hicieron, el tema del gasto social, y por la parte de ingresos, como no ha habido ningún tipo de ajuste en temas de reforma fiscal, en la forma de cobrar los impuestos, por eso se han quedado relativamente cortos. Al final de cuentas, pues Hacienda se quedó a un pelito, por así decirlo, de ese objetivo. No son tan malas noticias,
pero creo que todavía falta mucho para lograr ese balance que tanto se busca. Y es que en el paquete económico, Hacienda había dicho que el déficit sería de 3.9% del PIB, pero ¿qué pasó? Pues lo que ya un poco podríamos deducir o sospechar, Donald Trump gana las elecciones y bueno, hubo cambios en las señales comerciales, todo lo que ya sabemos y que yo sé que ustedes están muy bien informados porque escuchan esta Expansión Daily. Y bueno, pues ante la falta de claridad en un ambiente macroeconómico con estas condiciones, pues es lo que provoca que México no alcance pues la meta que era realmente 3.9%. Así es, se ha tenido que ajustar y se ha ajustado al alza. Lo que sí, Luz, que para este año el objetivo será llegar a una meta de 4.1% del PIB. Siempre va a ser muy interesante si se logra o no. Hay muchos escenarios que puedes descomponer este objetivo. Pero hay un punto interesante que podría ayudarle a las finanzas públicas, que es el tema de que va a tener un ingreso extra por el pago, este pago del adeudo fiscal de las empresas de Grupo Salinas, que podrían de alguna manera desahogar el tema de los ingresos sobre todo. En fin, Luz, que Hacienda se quedara a solo 0.1 puntos porcentuales de su meta, de alguna manera refleja cierta disciplina fiscal, pero el punto clave es que no es tanto que se haya quedado cerca, sino que persiste este déficit alto alrededor de 4% del PIB. Esto va a seguir limitando el margen para más inversión pública y por supuesto la maniobra siempre va a ser más complicada si el panorama se desdibuja en algún momento. En fin, hablando de finanzas públicas y hasta dónde el dinero alcanza, el dinero del Estado, vale la pena voltear a ver otro frente que es clave. Estamos hablando de la energía. A ver, Luz, también se dieron a conocer los datos de Pemex, el informe trimestral de Pemex, y resulta que las refinerías de México, nuestro Sistema Nacional de Refinerías, ha mejorado, avanzó, se produjeron 34% más de gasolinas en 2025, pero estamos todavía lejos de la autosuficiencia. Y hay que recordar que desde el 2018, con la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se propuso la meta de lograr la autosuficiencia energética en combustibles y así no depender de las importaciones. Los datos, como bien decías, ya muestran que hay esfuerzos y el Sistema Nacional de Refinación registró un aumento de 34% en la producción de combustibles, esto respecto a 2024. En diciembre del año pasado, la elaboración de petrolíferos promedió casi 1.2 millones de barriles diarios, esto es la cifra mensual más alta del año, mientras que en mismo diciembre, pero de 2024, este promedio apenas fue de 885,000 barriles por día, esto pues significa un aumento de 300,000 barriles. A ver, Luz, me parecen muy buenas noticias que en general las refinerías mexicanas, incluida Dos Bocas, que ya entra, digamos, en este sistema, empiecen a revolucionar más y empiecen a producir más. Desde luego no es suficiente para que con la pura producción local podamos abastecer toda la gasolina que se demanda en el país. Pero ya es, digamos, un avance que sí todas las refinerías estén dando resultados, porque pues a lo largo de mucho tiempo han estado por debajo, digamos, de su potencial. Y eso refleja en muchos sentidos la falta de mantenimiento, la falta de echarle recursos, invertirle a nuestras refinerías para que den ese extra. Entonces, digo, poco a poco se ve muy difícil que alcancemos la autosuficiencia, pero poco a poco empiezan a dar o arrojar estos números positivos que creo que vendrían bien si además de todo tuvieran como final un precio mucho más accesible o que fueran más baratas las gasolinas. Eso creo que todavía va a tardar, pero pues podríamos ir hacia allá. De hecho, el Instituto Mexicano para la Competitividad ha destacado que si bien el monto de inversión contemplado es casi 15% a lo asignado en 2025 para las refinerías, se tiene que acompañar de una estrategia que incluya cambios en la gestión y operación de las refinerías.
porque si no es muy probable que se reviertan las pérdidas que han registrado. Entonces, como bien dicen, sí, estamos mejorando, pero hay que cuidar los cómos. Ahora, tampoco no hay que satanizar el que tengamos que salir a comprar la gasolina del exterior. De alguna manera, si no somos autosuficientes, pues hay que comprarla, ¿no? Las importaciones al final de cuentas serán un complemento normal y esto no necesariamente es una señal de fracaso. Pero bueno, vamos a estar dándole seguimiento a las cifras durante 2026, esperando que las refinerías sigan produciendo muchísimo más. Y si la energía es estrategia en lo económico, fíjate, Luz, que también lo es en la política exterior, y vaya que, híjole, con Donald Trump y los dimes y diretes que de repente se avienta, ya no sabe uno cuándo dice la verdad, cuándo no. A ver, ¿qué te parece esto? Él salió a decir que le pidió a Sheinbaum no enviar crudo a Cuba, y después la presidenta Claudia Sheinbaum dice que nunca tuvieron esa conversación. ¿A quién le creemos, Luz, este tema de que va a haber aranceles a quien le mande petróleo a Cuba? Va a generar mucha controversia, pero yo no sé aquí a quién creerle. Y es que Trump fue cuestionado por la prensa, le dijeron, oiga, pues, ¿de qué habló con la presidenta Claudia Sheinbaum? Y él dijo, yo le pedí que cortara este suministro, y bueno, dice que la presidenta le dijo que cortar este suministro pues podría provocar una crisis humanitaria. Él dijo, no, esto no tiene por qué suceder, más bien Cuba va a venir hacia nosotros, va a ser libre, pero van a buscar un trato o un acuerdo con nosotros. Así es, dentro de las cosas que también dijo Donald Trump es que sí, Cuba enfrenta una situación muy mala porque además, pues antes de la caída de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pues los cubanos vivían del dinero y del petróleo de ese país, de Venezuela. Pero ahora ya no está llegando nada de eso, así es que de alguna manera se está asfixiando en términos económicos, en términos comerciales y en términos de apoyo y de ayuda a Cuba, de manera que pues cada vez como que la obligación va a ser, hay que hacer un cambio en el régimen cubano, ¿no? Y bueno, pues todo esto de alguna manera en la conversación que sale, pues también por estos comentarios que hizo o esto que firmó la semana pasada de que se le iba a imponer arancel a quien comerciara o a quien enviara petróleo a Cuba, pues ha generado demasiado polémica. Lo que sí es que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó, como lo hemos dicho, que haya hablado sobre la suspensión del crudo y afirmó que va a buscar una solución diplomática con Estados Unidos y eso sí, México va a buscar la manera de enviar ayuda humanitaria a la isla. Y a ver, como bien decíamos, ¿no? La semana pasada Washington estuvo lanzando estas amenazas y Sheinbaum dijo que esta decisión de no mandar ahorita buques fue una decisión soberana que responde a asuntos contractuales entre Pemex y Cuba. Es decir, Trump no tuvo nada que ver. En fin, esto va más allá del crudo. Mira, creo que aquí lo curioso, Luz, es que entre lo que dice Trump y lo que responde Sheinbaum, estamos hablando de narrativas que se contraponen. Pero también una decisión que termina por impactar a la gente de Cuba. México está tratando de no quedar en medio. Y fiel a lo que es una tradición de nuestro país, creo que eso sí es una característica que hemos tenido a lo largo del tiempo. Somos un país que tiende a que apoya, que da ayuda humanitaria. Esto ha marcado parte de su política exterior. Ahora, falta ver cuál de esas voluntades termina pesando más, la de Trump o esta característica de México que hablo, que ha sido pues de muchísimos años. En fin, del terreno diplomático, ¿te parece si regresamos al frente interno, donde también hay decisiones que marcan relación entre el Estado y los actores económicos? Híjole, yo no sé, se le nubló el panorama a Grupo Salinas, al empresario Ricardo Salinas Pliego. El caso es que adicional a lo que dimos a conocer la semana pasada de que va
va a cumplir con el pago de los adeudos fiscales. Ya acordaron un pago de 32 mil millones de pesos, ya se entregó una primera parte que es de más de 10 mil millones, y había otra de las empresas de Ricardo Salinas Pliego que estaba, digamos, en litigio, en pleito por el tema de si se debían o no pagar impuestos. Es Total Play, que al final de cuentas también desiste del amparo de la Suprema Corte y abre el pago de otros 645 millones de pesos al SAT. Esta decisión, como bien dice, se da después del acuerdo que se logró. Hay que decir que los 32 mil millones de pesos solo son el 63% de todo lo que deben, y la ministra Lenia Batres informó en un comunicado que Total Play solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación desistirse de un amparo directo en revisión y que, bueno, está promoviendo contra la deuda fiscal. La deuda se remonta a septiembre de 2017 y esto es por aplicar deducciones de manera indebida por conceptos como las comisiones a distribuidores y gastos administrativos. Sí, yo creo que ya, en mi opinión, creo que este tema particularmente de Total Play es, después de este acuerdo, después de ver que ya va a estar muy difícil ganar con esta nueva corte, la conformación de los nuevos ministros, yo creo que dijo, bueno, 645 millones de pesos son relativamente manejables, mejor ya paguémoslo, estemos en paz. Me da la impresión de que mejor ya prefieren no tener ningún litigio que termine costando. En fin, pues otros 645 millones a la cuenta de Ricardo Salinas Pliego que tendrá que pagar al fisco. Vaya que sí ha dado un manotazo de autoridad del fisco en este 2026, Luz. Y como bien dices, en un año en el que el gobierno está intentando recaudar más recursos para cumplir con sus obligaciones. Así es. En fin, este desistimiento en la Corte no es solo un trámite legal, marca el cierre de un largo litigio entre una gran empresa y el fisco y pone sobre la mesa cómo se equilibra el cumplimiento fiscal con la certeza jurídica y la percepción de igualdad ante la ley. Yo sigo pensando, no debe haber privilegios fiscales. Todos tenemos que pagar luz. En fin, ya para cerrar con una nota más positiva, hablemos de educación y de cómo una institución pública mexicana sigue dando pelea a nivel global. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Luz. Y bueno, yo creo que tú tienes los colores azul y oro de universitaria, igual que yo, y esta es una noticia que tanto a ti como a mí nos va a dar harto gusto decir. Pues, ¿qué crees? La UNAM, nuestra querida universidad, sigue estando entre las mejor calificadas en el mundo, pues en diversos indicadores que tienen que ver con el compromiso de la educación. ¿Qué nos cuentas, Luz, de este buen resultado que arroja nuestra UNAM? Pues que realmente en el estudio más reciente del ranking internacional de Times Higher Education aparece, como bien dices, en una de las 2.191 mejores instituciones de entre 115 países y territorios. Se evalúan a las universidades con 18 indicadores de rendimiento sobre la calidad de la enseñanza, la excelencia en la investigación, la transferencia de conocimiento a la industria y la perspectiva internacional. No solamente se está destacando el número en el que aparece la UNAM en este ranking, ya que está entre la 801 y 1000 de las mejores instituciones, pero digamos que está en este lugar desde el 2024. Sí, mira, nada más para que tengamos una idea, digamos en este ranking, la UNAM obtuvo una puntuación de 60.1 en una escala del 0 al 100. La mejor posicionada es la Universidad de Oxford con 98.2. Digamos, hay una distancia entre la UNAM y Oxford, pero el estar colocada en este ranking, por lo menos está en esa posición que mencionabas, pues debería ser de orgullo. Fíjate que en las áreas donde más destacó la UNAM fueron en Derecho
y en una de las que creo que siempre ha sido una gran característica de la universidad, que es en el tema de humanidades y artes. Ahí estuvo muy bien rankeada. Hay otros indicadores en los que también estuvo muy bien posicionada. Tú estuviste en ciencias sociales, estudiaste una carrera afín a las ciencias sociales, que es una de las mejor rankeadas. Yo que estuve en economía, también está, digamos, dentro de lo mejor rankeado. Bien por la UNAM, aunque déjame decirte algo, no es la mejor posicionada de México. Cuéntanos quién se lleva ese lugar, Luz. Pues bueno, en el ranking está mejor posicionado el TEC de Monterrey. Ellos están en el rango de 601 a la 800. La puntuación general del TEC es de 65.8 y bueno, pues no estuvo tan lejos, pero la calificación del TEC respecto a la UNAM, pero sí tenemos a una universidad privada mejor evaluada que la UNAM. Sí, debe de hacernos sentir orgullosos porque se trata de una universidad pública. No solamente se trata de un número, ni tanto lo que alcanzó de puntos, ni de la posición del ranking. Simplemente es una confirmación de su capacidad para competir globalmente en temas muy relevantes como la investigación, como la enseñanza. Y lo que también creo que muestra y es muy importante es que la educación pública mexicana sigue siendo una plataforma que abre oportunidades y reconocimiento internacional. En fin, Luz, ahora sí, vámonos a disfrutar un poquito de este primer puente del año. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alberto. Y bueno, yo solamente quiero recordarles a todos que estas notas y otras más las pueden encontrar en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC presentó